su certificado, por eso es importante que tengamos el registro de sus nombres. Y nada, nosotros nos dedicamos básicamente a la implementación y la adopción de la metodología BIM, eh, y estamos muy centrados en la parte de lo que son las herramientas de tecnología y por eso la importancia de tener este acuerdo de partner con una de las marcas más importantes de las herramientas para tanto el diseño, la construcción y operación de infraestructura como es Bentley System, de más de 30 años en el mercado. Así que nada, darle las gracias. Vamos a saludar a Jan, nuestro colega, ingeniero consultor de tecnologías y servicios BIM, que nos va a presentar en esta ocasión una herramienta muy interesante para dar estos primeros pasos hacia lo que son los gemelos digitales, que es la fotogrametría y la solución de context capture específicamente. Así que eso, los dejamos al último, al final de la charla, digamos, les vamos a pedir que puedan contestar una breve encuesta. Vamos a publicar aquí en el chat el link, que es muy importante para nosotros ese feedback para ir mejorando y ir teniendo un poco esa retroalimentación. Eso, adelante, Jan, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo y Walter. Primero que todo, me confirma si se escucha bien mi audio. Sí, Y estamos escuchando comenzaré bien. a... Perfecto, voy a compartir mi pantalla para comenzar la Sí, dale. presentación. Yo te aviso si la estamos viendo. Ahí estamos viendo ya tu pantalla. Esto acá. Sí. Y vamos a cambiar esto. Y ahí me confirma si se está viendo la pantalla completa. Debiese estar en pantalla. Sí, estamos viendo la pantalla completa. Walter, ¿tú Perfecto. lo estás viendo bien también? Eh, Mira, la verdad es que no, completa no. Lo veo como una diapositiva pequeña a la derecha y una grande a la izquierda. A ver, vamos a... Ah, claro, sí, se está viendo como... No en modo de presentación en el fondo. No Ya está en modo presentar. presentación. Mm, por acá. Ahí. Y ahora voy de nuevo a... Para que se vea. Y ahí, Sí, ahí sí. Ahora sí, ahora sí. perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Aprovecho de saludar a quienes están conectados y a quienes nos acompañan en esta ocasión. Como lo adelantó Rodrigo y Walter, en esta presentación veremos lo que es Context Capture como una solución que nos va a permitir el camino hacia la digitalización y también hacia los gemelos digitales. Si bien ya me presentaron, soy yo Jan Delgadillo, de formación ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con curso y también diplomado en lo que es la metodología BIM, y actualmente me desempeño como consultor de tecnologías y servicios BIM acá en BIMer Chile. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta presentación? En primer lugar, conocer qué es Context Capture. Si bien en el mercado existen muchas soluciones o algunas bien reconocidas para lo que es la fotogrametría, vamos a ver que Context Capture también es capaz de poder generar todos los productos fotogramétricos usuales que se pueden obtener con otros, también con otro software. Así que el segundo objetivo es poder conocer estas principales funcionalidades de qué es Context Capture. Seguramente también muchos de ustedes no conozcan en profundidad esta herramienta, así que vamos a hacer un paso por cada una de las herramientas principales para que también se puedan hacer una idea de cómo trabaja y funciona. Así como vamos a ver las principales funcionalidades, también es importante ver cuáles son los usos que nosotros les podemos dar a estos modelos 3D creados con Context Capture. Y quizás no solamente los modelos 3D, sino que en general cualquier producto que nosotros obtengamos de este software.
Y finalmente vamos a comprender las ventajas de utilizar Context Capture en el ciclo de vida de todo el activo de infraestructura. También vamos a revisar que en realidad el uso de Context Capture no está acotado a algún proceso en específico dentro de este ciclo de vida, sino que vamos a poder utilizarlo, y también ahí va a estar inserta la visión que ustedes tienen para incorporar esta tecnología, y lo iremos viendo todo mediante casos prácticos y presentaciones. Así que, como lo comentaba, tanto Walter como Rodrigo somos Beamer Chile, una empresa especialista en la adopción e implementación de la metodología BIM para proyectos industriales de ingeniería, y todos los servicios y productos que nosotros ofrecemos desde la empresa están basados con la tecnología de Bentley System, ya que somos representantes de ellos acá en Chile. En Beamer Chile también ponemos mucho énfasis a lo que es la información, que eso es lo más valioso de la metodología BIM, así que nuestra misión es que tanto los mandantes tengan una mirada integrada de todo este ciclo de vida de los activos. Un breve resumen solamente de lo que es Bentley. Es una empresa de software, pero no solamente que vende software, sino que su función también es poder generar servicios que sean innovadores, y en ese sentido se alinea muy bien también con lo que pretendemos acá en Beamer Chile. Bentley System tiene una gama completa de soluciones y software que nos permiten diseñar y gestionar la infraestructura a lo largo de todo su ciclo de vida y para diferentes áreas. Entonces podríamos, por ejemplo, trabajar con carreteras, edificios, plantas industriales, canales hidráulicos. Hay más de 300 soluciones que nos ofrece esta marca. Así que de esta forma, bueno, comenzamos ya lo que es este seminario web asociado a Context Capture. Pero antes que todo, debemos saber que lo que es la captura y modelado de la realidad, en realidad es un término que se ha expandido y se ha masificado durante los últimos años. Y esto es debido a que con la tecnología que actualmente tenemos, podemos hacer una captura más rápida y más sencilla de la información de nuestro contexto real. Además, también podemos capturar mayor cantidad de información. Es más rápida, es más fácil, y además capturamos una mayor cantidad de información, y eso lo procesamos en un menor tiempo gracias a los avances en hardware que también ha existido. Pero específicamente, ¿qué es lo que es el reality modeling, o la realidad el modelado de la realidad? Podemos entenderlo como la captura y procesamiento de las condiciones existentes. Es decir, estamos hablando de que nosotros tomamos la información del mundo real, y eso para generar un modelo 3D, por ejemplo, utilizando uno o varios dispositivos. Y estos dispositivos podrían ir desde drones, que últimamente también se han masificado mucho, cámaras fotográficas digitales, ya sean cámaras más avanzadas como las reflex, o incluso la cámara de nuestro celular, y también los escáneres láser. Entonces utilizamos todos estos dispositivos para poder capturar la información de este contexto real, y estos usos pueden ser para diversas aplicaciones. Lo más usual quizás es verlo para cartografía, topografía, pero en realidad debemos pensar que la captura de la realidad está enfocado para inspección y para poder gestionar diferentes tipos de activos que giran en torno al diseño y la construcción, no solamente quizás para topografía, como lo mencionaba anteriormente, sino que podemos pensar en edificios, en puentes, y eso es lo importante y lo que quiero transmitir también en esta ocasión. Pasamos entonces de lo que es un contexto real a un contexto completamente virtual, de tal forma que los equipos multidisciplinarios de ingeniería puedan tomar decisiones con base a un modelo 3D digital. Es decir, estamos utilizando toda esta información para que los equipos de diseño o de ingeniería entren en comunicación, y que les permita analizar, inspeccionar, proyectar y prever diferentes aspectos técnicos que están asociados a los desarrollos de los proyectos de ingeniería. Como ya lo mencionaba y lo adelantaba previamente, lo que son los drones, los escáneres láser y los smartphones también se han utilizado con mucha mayor frecuencia en el último tiempo, en los últimos años, dado los avances y también los costos que están asociados a estos. Y estos dispositivos se han ido masificando su uso, puesto que nos han permitido y nos hemos dado cuenta que nos permite agilizar los diferentes flujos de trabajo asociados a la información. Entonces, en este contexto hay que comprender que la industria en sí también ha presentado importantes avances. Todo partió, ¿cierto?, mediante los dibujos quizás a manos, pero ya en cierto punto apareció lo que son los dibujos asistidos por computadora, los CAD, y cuando nosotros veíamos algún plano o algún diseño
dibujado en algún sistema CAD, en realidad toda la interpretación de la información era más por convención. Es decir, cuando veíamos algún muro o una puerta, nosotros sabíamos que era una puerta porque así lo entendíamos, pero en realidad no existía una mayor información o atributos asociados a esas entidades. Y eso es lo que vino a cambiar la metodología BIM, específicamente gracias a estos modelos 3D que también se generan en esta metodología. Ya no hablamos solamente de líneas, sino que hablamos de entidades que contienen información y dentro de los parámetros contienen muchos datos que nos van a servir para hacer una gestión de la infraestructura. Entonces, todos estos avances siguen avanzando y en realidad lo que nos espera en el futuro y corto plazo son los gemelos digitales. Ya no nos basta quizás con solamente tener un modelo 3D BIM, que por supuesto tiene muchísima información, sino que ahora queremos ver cómo es el comportamiento en tiempo real de esta infraestructura. Y estos gemelos digitales los debemos comprender como una representación digital de un activo, un proceso o un sistema físico que nos va a permitir comprender y modelar su desempeño. Cuando trabajamos y tenemos un modelo 3D BIM, en realidad la información que se encuentra almacenada dentro de estos modelos es información estática. Entonces, lo que queremos lograr ahora es poder medir cuál es el comportamiento real que está teniendo esta infraestructura para poder entender y verificar si efectivamente está cumpliendo con el desempeño que habíamos planificado y en caso que no lo sea, podamos tomar decisiones que nos permitan hacer una buena gestión de esto. Y toda esta información, por supuesto, que va a ser capturada mediante sensores y mediante diferentes fuentes, y ahí también está el desafío de la tecnología, en que se debe incorporar toda esta gama de información que viene de diferentes fuentes y en diferentes formatos y poder centralizarla en algún entorno para poder hacer una buena gestión de la infraestructura. Entonces, de esta forma, en realidad Context Capture nos va a permitir comenzar en este proceso de digitalización y virtualización, porque en realidad vamos a poder capturar esta infraestructura existente y de cierta forma, a la medida que avance la tecnología, también podremos incorporar mayores cantidades de tecnología a su vez para ver cuál es su comportamiento. También podríamos usar, por ejemplo, estas capturas de la realidad para poder generar algún modelo que posteriormente nos permita obtener un gemelo digital, pero de cualquier forma, sí o sí, va a ser una gran ayuda en este proceso. Los gemelos digitales tienen una gran utilidad en todo el ciclo de vida del activo, nos proporcionan diferentes tipos de información y hay diferentes usos también asociados a estos gemelos digitales y por eso es que es la importancia ya de comenzar a ver estos asuntos. En cuanto a Context Capture, y acá ya empezamos a hablar netamente de lo que es el software. Como lo mencioné en la presentación, Context Capture en realidad es un software que trabaja con fotogrametría y debemos entenderlo como un software de modelado 3D realista. Es decir, que con Context Capture vamos a poder generar mallas 3D, no solamente mallas 3D, otros productos también, pero estas mallas van a ser texturizadas y realistas que van a ser utilizadas para los procesos diversos de ingeniería. Cuando utilizamos Context Capture obtendremos productos y específicamente estos modelos 3D van a tener detalles finos, la textura que tienen también es de alta calidad, estos bordes son afilados y nos entregan una alta precisión geométrica que ha sido avalada también en los otros continentes. Context Capture en realidad no tiene límites para poder procesar información, es decir, cualquier condición existente del mundo real, Context Capture puede con ella, ya sea que estamos pensando en una infraestructura más pequeña, pero si lo llevamos a grandes escalas, como por ejemplo una ciudad completa, eso también es posible realizarlo con Context Capture. Y de esta forma entonces obtendremos de forma fácil y rápida, en comparación a los métodos tradicionales, estos contextos para tomar decisiones asociadas al diseño, la construcción y la operación y para todo tipo de proyectos de infraestructura. Entonces acá rescato esto sobre la toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de estos activos a partir de la captura de la realidad que hacemos con Context Capture. ¿Cómo creamos estos modelos de la realidad? Ya lo mencioné anteriormente, pero en realidad todo parte con la adquisición de la información desde el terreno. Y esta adquisición de la información pueden ser tanto fotografías, como lo mencioné previamente, fotografías digitales o incluso nubes de puntos que se hayan obtenido mediante escáner láser. Entonces, en realidad, el proceso con Context Capture parte desde la adquisición de esta información. En cuanto a las fotografías, en realidad estas fotografías pueden ser capturadas mediante cualquier cámara digital,
por lo que no se necesitan cámaras especiales. Y eso implica que no tengamos que hacer quizá una inversión tan grande o excesivamente grande para comenzar a utilizar Context Capture. Eso no va a ser una limitante. Tampoco requerimos lentes especiales, como le mencioné, el mismo celular no funciona para comenzar el aprendizaje en Context Capture y en general no van a existir grandes restricciones asociadas al uso de Context Capture y las fotografías que puedan ingresar dentro del programa. Esto nos lleva a que en realidad la generación de estos modelos 3D está al alcance de nuestras manos. Incluso con los dispositivos móviles, ya yo diría incluso gama media, se pueden obtener bastante resultados muy buenos. Entonces mencioné que Context Capture trabajaba con base en lo que es la fotogrametría. La fotogrametría ha pasado, es una ciencia que ha sido desarrollada y practicada durante muchos años, pero actualmente nos encontramos ya en lo que es la fotogrametría digital, si se puede catalogar de esa manera, puesto que tanto los procesos, pero también las fotografías que se procesan son digitales. Si queremos una definición formal de lo que es la fotogrametría, esta la podemos entender como el arte, la ciencia y la tecnología de obtención de información que sea confiable sobre los objetos físicos y el medio ambiente a través del proceso de registro, medición, interpretación de imágenes fotográficas, patrones de imágenes de radiancia electromagnéticas y otros. Esta en realidad es una definición formal de lo que es la fotogrametría y que se dio por la Asociación Americana de Fotogrametría en 1980. Pero esto quizás no podemos leer la definición, pero tampoco nos da a entender mucho o a simple vista lo que es la fotogrametría. Así que de esta forma, y para hacerlo algo más sencillo, podríamos definir a la fotogrametría como la ciencia desarrollada para obtener medidas reales y confiables de objetos a partir de fotografías del mismo. ¿Esto qué implica? Esto implica que la calidad del conjunto de datos que nosotros ingresemos tiene un profundo impacto en la calidad del modelo 3D o en general de cualquier producto que nosotros tengamos a partir de la fotogrametría digital. Pero la idea entonces es obtener medidas reales y confiables a partir de fotografías 2D. En general, la captura de la realidad me gusta dividirla personalmente en dos grandes métodos. El primero sería la captura terrestre. Esta captura terrestre puede ser desarrollada o ejecutada mediante smartphones, dispositivos móviles, como ya lo he venido hablando anteriormente, mediante cámaras fotográficas digitales y por supuesto que también desde escáner láser. Entonces, esta es una forma de obtener información desde el terreno, pero también existe otro método que podrían ser, por ejemplo, desde hacer capturas aéreas. Y para estas capturas aéreas utilizaríamos entonces drones, sensores LIDAR que pueden ir montados tanto en drones como también en aeronaves, o bien las mismas aeronaves en donde van personas que van capturando fotografías con alguna cámara digital. Así que en realidad la captura de la realidad puede ser mediante estos dos métodos, pero como se dan cuenta, esta tecnología, los drones y las cámaras fotográficas siguen siendo de gran valor. También hay que tener en cuenta que la captura de la realidad, dependiendo de cuál sea el dispositivo que nosotros utilicemos, va a tener cierto alcance. O sea, que cuando utilizamos un dispositivo móvil no vamos a pretender barrer una ciudad completa o levantar una ciudad completa mediante este celular, sino que probablemente la utilizaremos para levantar infraestructura que está a un alcance más cercano. Y en el caso de los drones, que son bastante utilizados también en la industria, estos ya nos van a permitir obtener imágenes desde perspectivas más amplias, diferentes puntos de vista, y con esto podremos reconstruir entonces una escena 3D, y ya si lo llevamos a grandes extensiones utilizaríamos entonces tecnología más avanzada. Pero esto quiere decir que entonces mediante la simple captura que nosotros podamos hacer desde el terreno, ya podemos comenzar a practicar y a poder generar nuestros primeros modelos 3D, que ese siempre es el inicio para poder llegar posteriormente a unos productos más elaborados y extensos en área. El flujo de trabajo que lleva Context Capture de cierta forma es lineal. Y como ya lo señalé previamente, comienza todo con la adquisición de estas fotografías. Entonces, iríamos a terreno y capturamos estas fotografías con algún dispositivo que tengamos y que estemos utilizando. Luego iríamos a nuestro
gabinete, nuestro computador, y generamos un nuevo proyecto en Context Capture e importamos estas fotografías. Una vez que ya tenemos estas fotografías, viene el proceso de aerotriangulación, en donde se van a alinear las cámaras y también se van a hacer unos cálculos que están asociados a parámetros propios de la cámara. Una vez que tengamos esto, entonces generamos alguna reconstrucción y una producción para finalmente terminar con nuestro producto final, que puede ser un modelo 3D o también podría ser algún otro producto como una ortofotografía o un modelo digital de superficie. Entonces, bueno, dentro de este proceso, el que llama más la atención es el nombre de aerotriangulación. Entonces, ¿qué es en realidad este proceso? Cuando nosotros utilizamos las fotografías para poder generar estos modelos 3D, como ya lo señalé, en realidad lo que estamos haciendo es utilizar la fotogrametría digital. Entonces, en este proceso de aerotriangulación, Context Capture se encarga de identificar pares de puntos coincidentes en dos o más fotografías. Es decir, que para dos o más fotografías buscamos puntos que coincidan y eso luego se proyectan en una escena en 3D y de esta forma entonces se va generando esta nube de puntos dispersas que en algunos softwares también se denomina. Y además dentro de este proceso también se hacen los cálculos de los parámetros intrínsecos de la cámara, como por ejemplo la distancia focal, entre otras cosas más que sí son necesarias para poder generar algún producto fotogramétrico. Bueno, y estos puntos que coinciden en más o dos puntos, en dos o más fotos, perdón, son los llamados puntos de enlace y esos son los que nos va entonces reconstruyendo esta escena en 3D. En resumen, podríamos decir que Context Capture, ya lo he señalado varias veces, toma un conjunto de datos de entrada, que suelen ser fotografías, de un objeto que está principalmente estático. Y además no solamente fotografías, sino que los podemos combinar con nubes de puntos o incluso podríamos utilizar videos para poder generar un modelo 3D. Es decir, nosotros también podríamos estar en terreno, grabamos un cierto video y luego en Context Capture ese video luego lo segmentamos en diferentes frames y con eso vamos generando nuestro modelo 3D. Entonces parte con la adquisición de fotos, podemos proporcionar varios datos de entrada como las propiedades de la cámara, si es que no las conocemos, la calculamos en el proceso de aerotriangulación mediante cómputos automatizados. Podemos incorporar también posiciones y rotaciones de fotografía y por supuesto que los puntos de control. Y a partir de estos procesos computacionales, en un par de minutos u horas, dependiendo de cuál sea la cantidad de información a procesar, obtendremos entonces un producto fotogramétrico que es una aproximación visual y geométrica de este contexto real. En cuanto a lo que es Context Capture propiamente tal, a mí me gusta dividirlo en 4 módulos. El primer módulo que compone Context Capture es el Context Capture Master. Este es la interfaz gráfica del usuario en donde las personas van a insertar, por ejemplo, las fotografías y van a llevar a cabo todas las configuraciones que se requieren para generar algún producto. Es decir, acá enviaremos las tareas para el procesamiento, vamos a supervisar también el progreso y visualizar finalmente los resultados. Entonces está la interfaz gráfica del usuario, pero en realidad el motor funciona con lo que es Context Capture Engine. Todo esto, por supuesto, que viene, uno instala el programa y esto ya viene todo integrado, pero es importante hacer esta distinción entre cada uno de los módulos. Este Context Capture Engine entonces va a ser el motor que efectivamente se encargará de los cómputos computacionales del programa. Entonces, esto trabaja en segundo plano y en realidad el usuario no tiene una interacción con con este módulo de manera directa, sino que simplemente trabaja en segundo plano a medida que nosotros les damos las indicaciones en Context Capture Master. El tercer módulo es Context Capture Viewer y este es un visualizador gratuito. Es decir, que incluso alguien que no tiene Context Capture puede visualizar los modelos 3D que se han generado. Entonces no es un requisito exclusivo contar con Context Capture para visualizar, inspeccionar el modelo, sino que bastará con tener el archivo y este visualizador gratuito. Y el último módulo que también viene integrado cuando uno instala Context Capture, que es el Context Capture Editor. Esto es un módulo CAD si bien es un módulo CAD que está enfocado para 3D, contiene bastantes herramientas que son inteligentes y con esto podremos editar y analizar estos datos de la realidad. Podremos trazar, por ejemplo, cortes, secciones, entre otras cosas más que iremos visualizando a medida que vayamos avanzando en esta presentación. Entonces, todo esto ya ha sido un poco más
más teórico, quizás más conceptual, pero lo importante es ver cómo trabaja el software. Así que en esta sección vamos a ir viendo cada una de las principales funcionalidades de Context Capture, y lo primero es conocer la interfaz del usuario. Como lo señalé, quizás muchos de ustedes no conocen lo que es Context Capture, nunca lo han visto funcionar, y por eso es importante ir reconociendo cómo se ve este programa. Esta es la vista general de Context Capture. En la vista central siempre obtendremos un dashboard que nos va a entregar información que depende del proceso en el cual nos encontremos. Es decir, si ya llevamos a cabo lo que es la aerotriangulación, nos va a dar ciertos indicadores. En el panel izquierdo encontramos el árbol del proyecto, en donde se va a ir anidando diferentes bloques que contienen configuraciones para cada uno de los procesamientos. Es decir, incorporamos las fotografías, luego hacemos algún proceso, se creará un nuevo bloque, y de esta forma se va creando una estructura o un árbol del proyecto que contendrá todo el procesamiento necesario. Además, para cada uno de estos bloques existirán diferentes pestañas que tendrán herramientas específicas para cada proceso, y como verán en la parte superior izquierda hay una línea anaranjada que nos va marcando el flujo de trabajo. Entonces, cuando ya hayamos finalizado, tendremos todo este flujo en color verde porque hemos completado todas las etapas. Cuando añadimos fotografías en Context Capture, esta tarea es bastante sencilla y similar a todos los otros software. En primer lugar, buscaremos cuál es la ruta que están estas fotografías. Y en realidad tenemos dos métodos de añadir las fotografías. El primero es incorporarlas de forma manual, en donde yo puedo ir seleccionando y discriminando qué fotos son las que quiero incorporar. Y en este caso vemos que los formatos que soporta Context Capture son los formatos más tradicionales: JPG, PNG, formato RAW, entre otros más. Y cuando insertamos estas fotografías, para cada una de estas encontraremos diferentes tipos de información. Podremos consultar y visualizar específicamente cada una de las fotografías, nos podremos acercar, hacer zoom, alejarnos, y también podremos ver información de la metadata que se encuentra alojada en estas fotografías, si es que las tuvieran. En este caso, como son fotografías tenidas con un dron, podemos también inspeccionar cuál es la metadata asociada a dichas fotografías. Una cosa importante también son los reportes. Todos los software de fotogrametría y los más utilizados nos entregan reportes automatizados que nos proporcionan toda la información de los procesos, y en Context Capture esa tampoco es una excepción. Cuando finalizamos el proceso, por ejemplo, de aerotriangulación, en donde yo les contaba que se llevaban a cabo todos los cómputos para calcular y orientar la fotografía, acá luego de eso podremos ver incluso cuáles son los puntos que el software ha identificado en cada una de las fotos, y podremos ver estadísticas generales de cuál es el error asociado a esas estimaciones. También podremos ver las configuraciones que nosotros seteamos previo a llevar a cabo este proceso. Si quisiéramos ver o verificar algo, también lo podemos hacer. Hay un reporte de adquisición que nos informa la cantidad de fotografías que se orientaron correctamente, y en caso de existir algún error en este proceso de aerotriangulación y de orientación de las cámaras, acá el software nos va a decir cuáles fotos tienen algún error en el método de adquisición, y también nos va a proponer alguna forma de solucionarlo. Entonces, toda esa información es bastante visible y se puede tener trazabilidad en aquello. Y lo más importante también son los reportes de calidad. En estos reportes de calidad existirá información asociada al modelo de la cámara, a cuál es la resolución de la escena, la escala, cuánto tardó en procesar la fotografía, cuántas fotografías efectivamente fueron procesadas, nos muestran los índices de la distorsión que pueda existir en el lente, y acá ya nos empieza a proporcionar información gráfica y también numérica que nos muestra, por ejemplo, la incertidumbre asociada a cada fotografía, nos muestra cuál es la diferencia que existe entre lo que el programa calculó finalmente versus la posición inicial, la resolución y qué tan cubierta está esta escena. Y si se dan cuenta, todo es bastante visual, todo es con colores, y también nos informa las escalas para poder tener una referencia sobre qué zona tienen mayor cantidad de error y cuál vendría siendo más la zona útil. Esto nos muestra en diferentes ejes, y por eso es que aparecen diferentes gráficos: vista en planta y las vistas de perfil. En este caso, también ahí estamos visualizando la cantidad de fotografías asociada para cada punto de enlace.
y así tenemos un sinfín de información. Por supuesto que como es un software de fotogrametría, lo que son los puntos de control se pueden incorporar sin problema a Context Capture. Podríamos generar, por ejemplo, puntos de control, seleccionar cuál es el sistema de referencia espacial que vamos a utilizar para las coordenadas de esos puntos de control, y podemos hacerlo de dos maneras. La primera, pero que no es la más eficiente, pero que de todas formas se puede hacer, es incorporar las coordenadas de forma manual de todos los puntos, pero esto sabemos que es un proceso bastante lento. Así que la opción que trae incorporada Context Capture es poder incorporar este archivo que uno obtiene cuando hace las mediciones de estos puntos de apoyo, puntos de control, y ese archivo lo podemos incorporar directamente a Context Capture, y de esta forma nos ahorramos el proceso manual. Ahora, cuando tenemos que asignar y poder ubicar en las fotografías dichos puntos de control, también el proceso podemos ir jugando con la vista 3D para poder filtrar aquellas fotos en donde aparecen esos puntos de control. Entonces, el proceso también es bastante rápido y contamos con las herramientas necesarias para poder hacer este proceso de la forma más fácil y más eficiente posible. Por supuesto que en cada una de estas etapas nos va entregando información de los errores. Esto, como ya lo señalé, Context Capture se caracteriza por tener herramientas muy visuales, entonces aquellas cosas que contengan errores lo vamos a ver con color rojo, y cuando trabajamos con puntos de control, en el reporte de calidad se nos pondrá una tablita con las respectivas con los respectivos errores, y con un ticket verde veremos que entonces todo está dentro de los errores que maneja el programa. Las métricas de calidad en lo personal son también unas herramientas que me gustan mucho, puesto que estas las visualizamos netamente en la escena en 3D. Esto quiere decir que podremos ver, por ejemplo, cómo varía la altura de la escena que hemos capturado, cuál ha sido el recubrimiento con las fotografías que hemos tenido, cuáles son, por ejemplo, acá cuánta área cubre cada punto de control. Nos entrega de forma bastante visual esta información. Y podemos girar la escena, rotar, acercar, seleccionar las fotografías, y todo de manera bien fluida. También tenemos información asociada a la incertidumbre. En este caso, si quisiéramos ver gráficamente cuál es la incertidumbre asociada a cada punto de control, nos marca con un elipsoide dónde están los errores. Como son medidas pequeñas, por supuesto que se ven, hay que acercarse. Y para las fotografías en específico también hay muchos indicadores. En este caso estamos viendo cómo las fotos están conectadas entre sí, cómo es la incertidumbre que existe en estas fotografías, cuál es la diferencia que existe entre lo calculado y lo que uno ingresó originalmente. Así que en este caso, como se hizo corrección mediante puntos de control, nos muestra entonces la diferencia de altura que existe entre la metadata original y lo que finalmente el programa ha calculado para poder hacer la correcta orientación de esta escena. Otra herramienta que tiene Context Capture son lo que es la fotonavegación. En este caso, lo que se está haciendo es, por ejemplo, seleccionar algún punto dentro de esa nube de puntos dispersa que existe, y para cada uno de esos puntos yo veo dónde está ubicado ese punto en cada fotografía. Entonces eso también me permite ir generando diferentes visualizaciones, y además puedo comparar la fotografía en 2 dimensiones con la escena en 3D. Es decir, acá, por ejemplo, le di cierta transparencia a la fotografía para poder contrastar y visualizar cómo efectivamente está orientada esa fotografía dentro de la escena 3D. Y esto lo vamos a ir viendo para cada una de las fotos. Los modelos de referencia son un concepto importante dentro de Context Capture. En este caso, los modelos de referencia se relacionan con los subprocesos que nosotros podamos hacer del modelo. En algunos casos, quizás no tengamos el computador con las herramientas tecnológicas necesarias para poder hacer, por ejemplo, un proceso más rápido. Quizás nos quedemos cortos de memoria RAM, pero en este caso podemos adaptar el tipo de procesamiento, podemos hacer una subdivisión de dichos procesos de tal forma que optimicemos y ocupemos de la mejor manera los recursos computacionales que nosotros tenemos. Entonces, de esta forma, por ejemplo, esta era una escena bastante amplia en donde había información que no era necesaria procesar.
Entonces, una forma sería hacer una subdivisión de los procesos primero para que el costo computacional no sea tan elevado y finalmente uno lo pueda procesar, pero además podemos seleccionar efectivamente qué cuadrante o qué volumen del espacio nosotros queremos procesar para efectivamente enfocarnos, por ejemplo, en lo que es la estructura como fue en este caso. Entonces, todo lo que está en el contorno o en el entorno de este edificio patrimonial en realidad no fue procesado porque no era necesario. De esta forma también lo optimizamos de mejor manera. Pero lo importante es que podemos personalizar y adaptar el procesamiento a nuestros propios recursos computacionales. Hay herramientas de retoque. En algunos casos se genera una malla y por algún motivo existen ciertos errores en este cálculo y reconstrucción de la malla, pero eso lo podemos hacer internamente desde Context Capture. Entonces, si queremos borrar algo que contamina el modelo o que no quedó perfectamente reconstruido porque quizás el método de adquisición no fue el correcto, fácilmente podemos seleccionar cuál es la zona que queremos cortar, específicamente cortamos sobre la malla 3D, pero posteriormente nos ahorramos el trabajo de procesar todo de nuevo. Acá simplemente borro, como borré, por ejemplo, ese edificio, o como borramos esta estructura de la luz pública, y luego lo que yo debo hacer es actualizar el modelo, y una vez que actualizo el modelo, esas cosas que lo contaminan ya no van a estar. Así de fácil y de rápido podemos trabajar con Text Capture. Y todo esto finalmente para poder generar un modelo 3D de alta calidad. En este caso es un edificio patrimonial en donde efectivamente yo pude comparar y contrastar la diferencia con otros software. Acá, como vemos, hay un Cristo en una cruz, y en otro software eso ni siquiera fue capaz no se pudo reconstruir de buena manera. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la cruz que existe en la parte superior. Si bien existen algunas zonas que no están bien procesadas, en realidad es un elemento bastante delgado, entonces eso en otro software ni siquiera aparecía. Entonces Context Capture es capaz de poder generar estos elementos que son más finos y que en otros software no se pueden obtener de manera sencilla. Ahora, no solamente, y como he recalcado, debemos pensar en instrumentos o tecnologías de alto nivel. En este caso, mediante el uso y la captura de fotografías con un celular, podemos reconstruir el objeto que nosotros nos propongamos y para los usos que se estime conveniente. Si bien esta es una miniatura, esto lo podemos extrapolar a otras cosas, como lo veremos más adelante, que sí están en contexto en la vida real y que podemos utilizar para la fase de construcción. Con los dispositivos móviles, como ya lo he dicho, la tecnología que existe actualmente, hay cámaras muy buenas que nos van a dar de cualquier forma una gran cantidad de texturas sobre este modelo 3D, y también podemos iniciar este camino en Context Capture gracias a esto. Entonces, en realidad, la tecnología ya no es un límite para generar estos modelos 3D texturizados y que son de alta calidad. Entonces, bueno, ya hemos visto lo que son las herramientas principales, conocimos cuáles son las principales funciones que tiene Context Capture, pero ahora debemos también enfocarlo a cómo utilizamos estos productos dentro del ciclo de vida de los activos. De manera muy resumida, podemos decir que existe una fase de diseño, una fase de construcción y una de operación. Por supuesto que al interior de cada esta hay un montón de fases más, pero como mencioné, si lo resumimos bastante, nos encontramos en una fase de diseño, y en esta fase de diseño podríamos utilizar, por ejemplo, Context Capture y la captura y modelado de la realidad para conocer cuáles son las condiciones existentes. Si queremos hacer una planificación o queremos trazar algún diseño, por ejemplo, una carretera o un camino, utilizaríamos Context Capture para poder generar esta malla y tener entonces un catastro y registro de lo que son las condiciones existentes, y esa utilizarlas para el diseño y el modelado posterior. Podemos hacer una gestión de riesgos, supongamos que debemos trabajar sobre un talud que tiene una alta pendiente, por ejemplo. Si no queremos arriesgar la vida de la persona, podríamos utilizar algún dron, por ejemplo, y hacer una reconstrucción y hacer las evaluaciones correspondientes de ese entorno. En este caso, por ejemplo, está una reconstrucción de un cerro de Valparaíso, en donde acá a simple vista y solo con levantar esta área ya podemos ver, por ejemplo, cuántas casas hay, podríamos medir el ancho que tienen las calzadas del camino, cuántos postes de luz existen. Entonces hay mucha información que se puede rescatar y que puede ser utilizada para estos procesos de diseño asociados a la ingeniería.
Estas animaciones también se generan dentro del mismo Context Capture y uno las puede mostrar, por ejemplo, para algún cliente o algún interesado previo a comenzar algún proceso o ejecución de los proyectos. En el caso de la construcción, podríamos hacer detectar los cambios, es decir, generamos un modelo esta semana, quizá otro modelo la próxima semana, y así vamos viendo y también dejando un registro de cuáles han sido la información de construcción que se está elaborando en terreno. Documentamos estos procesos constructivos y podemos comparar y cuantificar cuáles han sido los avances. Y en este caso, como lo señalaba, por ejemplo, esta pequeña zona de un camino que está en construcción fue levantada simplemente con un dispositivo móvil. No se utilizó cámara avanzada, simplemente con un celular de gama media se pudo trazar esta zona y ya con esto uno podría, por ejemplo, calcular el volumen de hormigón estimado que se necesita o se requiere para completar esa fase de la construcción. Como ven, aunque ocupé un dispositivo móvil, en realidad se aprecia una gran cantidad de detalles y la triangulación de la malla también es bastante fina. Entonces, se capturan absolutamente todos los detalles y Context Capture se caracteriza por la calidad del producto que genera y la fluidez también con la cual se puede trabajar con ellos. Y ya finalmente encontramos la fase de operación, y en esta fase de operación podríamos utilizar Context Capture para generar, por ejemplo, inspecciones y recorridos virtuales. Si queremos documentar infraestructura que ya existe, también la podemos levantar con Context Capture y generar diferentes simulaciones y planificaciones. En este caso, tenemos una estructura que es reconocida en Viña del Mar, así que si andan por la playa la podrán visualizar. Pero en este caso, por ejemplo, podríamos ver en qué condiciones se encuentra la infraestructura, cuáles son aquellas zonas que presentan daño, medir, por ejemplo, aquellas zonas que tienen corrosión e inspeccionar de forma más fácil las zonas en las cuales hay que poner mayor atención y trabajo. Así que, como lo mencioné con Context Capture, en realidad el límite lo vamos a poner nosotros. Con esta información en realidad también debemos consumir y procesar este tipo de información. Entonces, una vez que generamos productos con Context Capture, podríamos utilizar el Context Capture Viewer para hacer mediciones y visualizar este modelo. Este video está un poco adelantado para que veamos las herramientas, pero en general cualquier modelo que nosotros trabajemos con Context Capture lo vamos a poder desplazar, rotar de forma muy fácil. Y dentro de este visualizador gratuito que cualquier persona puede instalar, vamos a poder ver también la textura de la malla, la triangulación y por supuesto que contiene herramientas necesarias para efectuar mediciones. En este caso estamos midiendo, por ejemplo, las coordenadas de algún punto, las podemos medir en diferentes sistemas de referencia. Y de forma similar vamos a poder hacer medidas lineales. Por ejemplo, acá si queremos ver el ancho de la techumbre de esta casa, lo podemos hacer sin ningún problema. Nos informa, por ejemplo, la diferencia de altura que existe entre los puntos que hemos seleccionado. Acá también podemos medir superficie y seguir midiendo, y en realidad estas mallas de la realidad nos van a aportar bastante información, pero también nosotros debemos definir cuál es el uso y que le vamos finalmente a dar a estas mallas de la realidad. Dentro de Context Capture también se pueden generar modelos digitales de superficie. No solamente Context Capture se trata de modelos 3D, sino que también procesa y genera nubes de puntos, ortomosaicos u ortofotografías y también estos modelos digitales de superficie. Ahora, estos modelos digitales de superficie, por ejemplo, los podríamos incorporar dentro de Context Capture Editor, que era uno de los módulos que mencioné anteriormente. Y dentro de Context Capture Editor, que es el que están visualizando en pantalla, visualizar esta información. Por ejemplo, la altura, podemos trazar, como es un software con un motor que funciona en base al motor de MicroStation, tenemos también herramientas para el dibujo y modelado en 3 dimensiones. Y acá podemos manipular este modelo digital de superficie, visualizarlo, realizar configuración y personalización de estas visualizaciones, entre muchas otras cosas más. Los ortomosaicos u ortofotografías también pueden ser incorporadas dentro del Context Capture Editor y en general no solamente en software Bentley, sino que en cualquier otro software, ya sea Revit, AutoCAD, ya que los formatos con los que
con los cuales trabaja Context Capture son los que más se utilizan en la industria, son los formatos estándares. Entonces tenemos una gama de opciones para poder producir productos y eso luego incorporarlos en los software de Bentley o bien aquellos que estemos utilizando, como podrían ser, por ejemplo, de la gama de Autodesk. En este caso, este ortomosaico es de un colegio y es dentro de acá del mismo Context Capture Editor trazamos líneas como por ejemplo para ver dónde están emplazadas las estructuras. Entonces esta se generó mediante fotografías aéreas y así de fácil podemos ir trazando el contorno de la estructura y ver por ejemplo cuál es la distribución que estas tienen. Podemos ver y trazar medidas dentro de la misma ortofotografía y así consumimos entonces esta información que hemos generado gracias a Context. Estos ortomosaicos se pueden incorporar fácilmente también a lo que es Google Earth, así que lo podemos compartir y lo podemos tener registrado dentro de Google Earth. Y como ven, esto coincide bastante bien con lo que visualizamos dentro de ese modelo. Otra cosa importante es que estos modelos 3D y estas mallas texturizadas se pueden enviar hacia la nube. Esto lo que estamos viendo en pantalla es el visor web de datos de la realidad, que esto funciona bajo el licenciamiento de procesado en la nube. Entonces generamos productos 3D con Context Capture y luego lo podemos enviar hacia la nube para que otros miembros lo visualicen. Como ven, esta es una zona bastante extensa y de forma fluida. Puede que quizás por la transmisión existe un cierto delay, pero en realidad es bastante fluido el manejo que se ve en el software. Y dentro de este mismo visualizador podemos generar comentarios. Entonces, supongamos que tenemos que hacer un registro, un catastro de estructuras existentes, y acá dentro de este visualizador uno puede añadir comentarios en 3 dimensiones, de tal forma que los otros miembros que estén participando en este proyecto, dependiendo de las configuraciones de acceso que nosotros realicemos, van a poder visualizar e interactuar con este modelo. En este caso, por ejemplo, vamos a indicar que esta infraestructura debe ser evaluada para ver el estado estructural en el cual se encuentra y de esta forma vamos comunicando entonces a los otros miembros de nuestro equipo qué es en qué se deben centrar y cualquier otro tipo de información necesaria. También estos modelos 3D se pueden enviar a lo que es ProjectWise Context Share. ProjectWise Context Share aloja los proyectos que nosotros hemos procesado en Context Capture, los vincula de cierta manera a lo que es ProjectWise 365, que es el entorno común de datos de Bentley. Entonces, estos modelos 3D que hemos generado en nuestro escritorio lo podemos enviar a la nube y posteriormente podemos visualizar esos modelos tal cual lo estábamos haciendo en el video anterior. Entonces, acá estamos dentro de Context Capture, generamos una conexión con algún proyecto de ProjectWise 365 y enviamos este modelo a la nube. Una vez que yo envíe este modelo a la nube, va a estar disponible y yo también, como lo señalé, voy a poder visualizarlo, rotarlo, tomar mediciones. Y esta es la vista de ProjectWise Context Share, en donde hacemos clic sobre el modelo que acabamos de enviar desde el escritorio de nuestro computador y nos acercamos, como digo, navegamos con este modelo, lo rotamos y también podemos generar anotaciones, las 3D que mostré anteriormente, pero también anotaciones 2D en donde se coloca un icono sobre este modelo 3D y insertamos algún tipo de comentario. Y la gracia es que estos modelos también están interconectados con todas las soluciones de Bentley. Entonces, generé en Context Capture, lo envié hacia la nube y ahora estoy en mi software de escritorio nuevamente y puedo llamar a un modelo 3D que tengo en la nube. Entonces, en este caso voy a llamar al mismo modelo 3D que estamos viendo anteriormente y de forma rápida accedo a ese modelo sin necesidad quizás de tenerlo en mi propio computador. Y sin necesidad de tener estrictamente quizás Context Capture. De esta forma trabajamos no solamente con Context Capture Editor, sino que también podríamos trabajar con MicroStation, Open Building y las soluciones para caminos, carreteras y que funcionan bajo el motor de MicroStation. Así que existe una alta interoperabilidad. Esa fotonavegación que yo mostré en un principio, donde veíamos las fotografías y además estábamos viendo la orientación de esas cámaras y la contrastamos con el modelo, eso también de cierta forma lo puedo traer acá a lo que es el Context Capture Editor.
Entonces tengo el modelo en 3D y lo que he hecho ha sido incorporar las fotografías que estaban en el modelo de Context Capture. Entonces, si hacemos la comparación, regreso al modelo que es de Context Capture, visualizo estas cámaras y podrán ver que son exactamente las mismas, probablemente se vean muy, muy pequeñas, pero son unos puntitos verdes, y acá estos puntitos rojos son exactamente esas cámaras. Entonces, supongamos que algún equipo de ingeniería está realizando un diseño o un modelo en otro software. Entonces, lo que uno hace es poder inspeccionar ese modelo 3D con base en las fotografías reales. Entonces, acá yo he seleccionado una fotografía, que es la fotografía aérea, y luego el modelo 3D yo lo oriento tal cual está vista y tal cual fue capturada esa fotografía. Entonces, aún en un sector tenemos la fotografía en donde yo puedo ver quizás mayores detalles o cosas que no están, que no se visualizan en el modelo 3D, pero tengo las dos información, tanto la foto original como el modelo 3D, para poder hacer esta inspección, y si tengo alguna duda, de alguna forma quizás lo puedo ver fácilmente. También se pueden añadir comentarios en cada una de las fotografías en caso que sea necesario. Y otra opción muy interesante son las secciones. El caso de la iglesia que mostré anteriormente, acá lo incorporaremos nuevamente a lo que es Context Capture Editor, pero reitero que puede ser, por ejemplo, MicroStation u otra solución que funcione con base en ese motor. Y acá lo que podemos hacer es trazar secciones, y estas secciones en realidad son inteligentes gracias a esta tecnología de Bentley, ya que a medida que nosotros trazamos una sección vamos a poder ver esa vista en otras ventanas, y todo esto se hace de manera muy rápida. Uno selecciona, por ejemplo, el ancho que uno quiere esa sección, la profundidad, y una vez que uno traza esta sección, entonces podríamos utilizar ese corte para generar líneas o generar un propio modelo tomando como base esa información que hemos registrado. En este caso hice un corte transversal de la estructura, y acá vemos, por ejemplo, la forma que tiene la techumbre. Entonces, mediante estas herramientas de dibujo, yo utilizo esta malla de la realidad para trazar líneas, y posteriormente podría hacer lo que uno estime conveniente. En este caso, por ejemplo, la utilizamos para obtener las distancias de la techumbre, y de forma precisa entonces tenemos esta información y la trabajamos desde nuestro escritorio. En este caso, como ven, apagué la malla y nos quedamos solamente con las líneas de la realidad. Y otra herramienta importante es la extracción automática que existe del terreno. En Context Capture, no solamente en Context Capture, sino que en algunas veces cuando generamos un modelo, existe información que no aparece en la fotografía, y entonces nos quedan muchas zonas sin información. Acá tenemos un terreno en donde existe mucha vegetación, mucho árbol, entonces si estamos interesados en obtener solamente la superficie y trabajar con el terreno, eso lo podemos hacer directamente en lo que es el Context Capture Editor. Entonces, yo incorporo este modelo que he generado en Context Capture, lo incorporo y mediante una herramienta puedo hacer una extracción automática del terreno. Realizo una serie de configuraciones, voy a adelantar un poco, y de esta forma, en un par de minutos, no más de 2 minutos, el programa automáticamente nos extrae una nube de puntos que es clasificada, que nos muestra solo lo que es terreno y todo lo que no es terreno. Y de esta forma entonces podremos procesar y también generar mallas asociadas a lo que es netamente el terreno como tal. Podemos ver las curvas de nivel de forma automática, entre muchas otras herramientas más. Pero lo importante es saber que esta extracción de terreno es automática y es bastante rápida y fluida. Entonces, acá, por ejemplo, de color rojo, solamente el terreno, y todo lo que es amarillo es lo que no es terreno, y eso lo hicimos simplemente en un par de pasos. Entonces, como ven, Context Capture tiene bastante herramienta y en general está enfocado para la infraestructura. Entonces, esta captura y modelado de la realidad la podemos orientar a diferentes sectores o industrias en las cuales ustedes estén desempeñándose. Por ejemplo, podríamos usar estos modelos 3D digitales para puentes, caminos, vías ferroviarias, minas de cielo abierto, edificios, zonas de excavación, movimientos de tierra, activos públicos, privados y un sinfín de cosas más en donde Context Capture tiene aplicabilidad. Por ejemplo, acá, simplemente por mencionar algunas cosas, si estamos trabajando en la parte de puentes, podemos hacer inspecciones virtuales
y no ponemos en riesgo, por ejemplo, la vida de las personas, evitamos salidas a terreno que quizás sea innecesaria porque tenemos nuestro modelo 3D en nuestro computador y lo podemos visualizar cuantas veces nosotros tenemos conveniente. Podríamos generar repositorios virtuales de infraestructura. Este modelo base lo podríamos emplear para generar algún modelo BIM, por ejemplo, entre otras cosas más. Entonces, para cada uno de estos sectores, en realidad tienen aplicabilidad. Este punteo tiene ideas similares, pero está enfocado para cada uno de los sectores o industrias en donde se puedan desempeñar. En el caso de los caminos, podríamos medir los caminos de forma rápida desde nuestro computador, generar estos catastros de construcción, etcétera. Entonces, para cada uno de estos sectores, como lo señalaba, podemos aprovechar el mejor uso y la herramienta para sacar los mayores beneficios. En el caso de los activos públicos y privados, existe mucha infraestructura que es de valor patrimonial, entonces intervenirla también tiene un costo asociado, pero si nosotros la levantamos y la trabajamos digitalmente, entonces no estamos dañando dicha infraestructura que es patrimonial. En el caso de la infraestructura industrial, por supuesto que hay que saber que la fotogrametría como tal tiene ciertas limitaciones, pero son limitaciones asociadas a la técnica y no al software. Entonces, por ejemplo, infraestructura que no es tan masiva, que son elementos muy delgados, también hay que tener ciertas consideraciones, pero de cualquier forma Context Capture trabaja muy bien en esos ámbitos. Minería, me imagino que ya es conocido por todos, y finalmente las torres de telecomunicación, que también se pueden levantar e incorporar, y también el sector de electricidad. En todo esto, por supuesto que hay más, pero para que se hagan una idea de en dónde podrían utilizar Context Capture y cómo podrían sacar el mayor provecho para esta herramienta. Y por supuesto que hay mucho más para la planificación urbana, para la inspección en general, para uso de transporte, para la topografía, como ya lo señalé, y para modelar ciudades si es que uno lo quisiera. Así que desde Beamer, por supuesto que estamos capacitados para apoyarlos tanto en el proceso de implementación como adopción de Context Capture, y en ese sentido los podemos apoyar con asesorías, consultorías personalizadas, cursos o capacitaciones en función de las necesidades que ustedes tengan para poder implementarlo y adoptarlo. Así que de esta forma ya estamos finalizando el seminario. Cualquier duda, consulta, acá dejo mi contacto, tienen mi correo, y por supuesto que en Beamer nos pueden contactar ante cualquier consulta que tengan sobre esta herramienta o cualquier otra que quieran conocer. Así que de esta forma damos por finalizado el seminario web de Context Capture, y muchas gracias por su asistencia. No sé si está ahí Rodrigo o Walter. Sí, Jan, por acá Rodrigo. Walter, no sé si está por ahí. Oye, Ajá. bueno, darte las gracias por la presentación, como siempre, muy clara. Tenemos algunas preguntas Muchas en el gracias. chat que me gustaría Ya. No. que aprovechemos de revisarlas para irlas respondiendo. Por supuesto, darle las gracias a los participantes. A partir de este momento, quien quiera abrir el micrófono para compartir alguna experiencia o ampliar, digamos, alguna de las dudas que tiene, no hay ningún inconveniente. Exactamente. Jan, no sé qué prefieres, si revisar tú directamente el chat o te voy comentando. No vayamos comentando para generar el Ok, diálogo. Eric Sánchez, saludos Eric, un gran amigo Eric Sánchez que nos está Claro, acompañando, mucho así gusto. que los agradecimientos para él. Te está preguntando, Jan, si has usado los clasificadores de Machine Learning de Context Capture. Sí. Por el momento no lo he ocupado, tengo un conocimiento de la herramienta, he visto también los videos de Context que existen, Ajá, pero estamos en proceso de justamente en revisión de eso. Así que próximamente habrá también un evento destinado para conocer en mayor profundidad esos clasificadores, en donde uno puede, mediante esta Machine Learning, reconocer automáticamente objetos tanto en el 2D como en el 3D a partir de Context Capture. Así que también es una herramienta muy, ya, ok. muy importante. Perfecto. Bueno, ahí Eric te va a mostrar
comentando cómo nos va con eso. Y bueno, siempre también tú invitado ahí a participar activamente en todo lo que sea investigación de Context Capture. Manuel Exactamente. Soriano, bueno, Manuel también un gran amigo desde Lima, Perú. Nos hace más que una pregunta y que hay algunas reflexiones. No sé, Manuel, si quieres abrir tu micrófono y comentar un poco, va a ser más directo. Vamos a ver si Manuel se atreve a abrir su micrófono. Sí, digo que nada, primero felicitaciones a Jan bueno, Gracias. por su excelente presentación, porque la verdad es que a mí me ha encantado. Mira, que yo sí sé lo que hace con Test Capture, pero bueno, me quedé en algunas versiones anteriores y me he puesto rápido al día. Y bueno, Muy bien. efectivamente, una de las reflexiones es esa, que aunque quizá ahora lo veamos un poco lejano, ahora mismo estamos en una transformación, pues la famosa transformación Exactamente. digital, la rotura de ese paradigma, como decía muy bien Jan, de la expresión gráfica basada en líneas que debemos darle un contenido a mayores, bien con textos, anotaciones o con imaginación. Y una de las cosas que a mí me Sí, parece que hay que profundizar es en la gestión de obra enfocado ya precisamente a las tolerancias en ingeniería civil. Si queremos hacer de la ingeniería civil y la edificación una industria, que al fin y al cabo es hacia donde apunta todo esto, porque hoy por hoy es un arte, no es como la sí, industria exactamente. Manufactura. claro, bueno, de ninguna de ellas que tiene tolerancias de construcción. Entonces, estas son herramientas bien interesantes porque efectivamente, bien con una nube de puntos o bien con una malla de la realidad, todo está georreferenciado, que es algo que también preguntan por ahí. Y si tú al final superpones el modelo, digamos, bien de ejecución del proyecto con el avance de obra y vas haciendo todas estas secciones de ambos superpuestos, efectivamente luego puedes sacar un informe de tolerancias y entonces puedes especificar tolerancias de construcción. Y si no se cumplen, bueno, pues habrá que ver cuáles son las consecuencias y, como bien dices, tomar decisiones de o bien demoler o rehacer o bien penalizar al constructor. Claro, eso tiene que ser parte del contrato y tiene que estar previamente definido, pero efectivamente yo creo que se nos abre un panorama y bueno, pues eso debe ser la administración la que tiene que empezar a pensar en qué ocupar toda esta tecnología. Exacto. Sí, es una muy buena Ex- reflexión, Manuel, y justamente hacia allá tiene que apuntar lo que es en general la ingeniería civil, para incorporar también mayor tecnología y optimizar estos flujos de trabajo también que existen actualmente. Pero, muy, muy Excelente, acertado. muchísimas gracias Manuel por tu participación, por tu intervención y compartirnos también tu gran experiencia, más de 20 años en la ingeniería civil, partió muy joven para que no piensen mal, así que muy bien. Para seguir avanzando, Ignacio Lizana nos pregunta, ¿los ortomosaicos se extraen de manera georreferenciada? Sí, sí, es georreferenciado tanto los modelos como también los ortomosaicos. Sí, sí. Sí, ahí hay otra pregunta que hace también, después dice, ¿en total todo el proyecto es georreferenciado? Sí, todo es georreferenciado cuando se incorporan, por supuesto, cuando existe metadata o puntos de control para poder georreferenciar. En algunos casos, por ejemplo, con los celulares, por supuesto, las fotos no incorporan información o metadata suficiente para georreferenciarlo, pero es un problema no del programa, sino que las fotos no contienen esa información. Así que en todos los otros casos sí. Sí. Ok, perfecto. Víctor Mesina dice, estimado Jan, una consulta de todos los software de procesamiento y elaboración de fotogrametría. ¿Por qué debería tener este software diferencia del Agisoft o del Pix4D que aplican las mismas funciones descritas en este seminario? Me parece interesante el uso de este, pero no veo la diferencia entre los otros software. ¿Me podrías guiar? Muchas gracias. Sí, para mí, en lo personal, la principal diferencia es la calidad de los modelos y las texturas con que extrae Context Capture finalmente el resultado. Como lo mencioné, por ejemplo, en el caso de la iglesia, procesé con uno de esos dos software exactamente las mismas fotografías
y el resultado, la verdad, es bastante, dista mucho teniendo los mismos componentes o los recursos computacionales para los mismos recursos. Los resultados eran visualmente muy distintos. No era posible reconstruir detalles no tenía la misma finura el modelo 3D. Entonces, en ese sentido, para mí lo más destacable que tiene Context es la calidad del producto 3D que genera. Y también que es un modelo liviano que se puede trabajar sin problema. Y otra cosa, si me permite, ¿Mm? es Sí, por supuesto. que la gente no lo sabe, bueno, no tiene por qué saber si no has utilizado Context Capture, es que Context Capture tiene un algoritmo de control interno con respecto al traslape de las fotografías. Si no hay unas condiciones mínimas de traslape para hacer bien la aerotriangulación, él no procesa, mientras que otros programas lo procesan todo y entonces pues, lo que no hacen se lo inventan. Y yo también tengo experiencias de haber hecho procesamientos de levantamientos topográficos que no tenían el traslape necesario. Arisoft lo ha procesado. Context Capture se ha negado, digamos que no lo procesa porque no tiene la calidad de los datos iniciales, y sin embargo cuando luego vas al campo vuelves a levantar con mayor traslapo y ves los dos modelos, pues efectivamente en las zonas donde no había traslapos suficientes, Arisoft se inventó lo que había y hay errores pues de metros de diferencia. Entonces, eso es importante porque hay otros programas que no tienen ese control interno en cuanto a los traslapos. Muy buena información que menciona Manuel. Sí. Perdón, Perfecto, perfecto, perdón, excelente. Sí, perdón, disculpen, Víctor no, Mesina. adelante. Oye, gracias. Oye, súper interesante lo que acabo de escuchar, que efectivamente es así. Pero en ese sentido, por ejemplo, claro, Pix4D, tanto Pix4D como Agisoft, y yo creo que, no sé si Contact Actor también, pueden apoyarse de otros software, por ejemplo, de planificación de vuelo, justamente para sustituir ese término de error de traslape, que efectivamente, o sea, Ubisoft le da nomás, o sea, no tiene ese criterio de parar, pero sí con ese apoyo, por ejemplo, de Drone Deploy, en este caso, o el mismo Pix4D, ayuda en base a terminar con ese error de traslape en las fotos. Entonces, no sé si este software también está apoyado con este otro tipo de ayudas de planificadores de vuelo. ¿Mm? Eso, gracias. Lo devuelvo con una consulta, porque esos planificadores de vuelo al final se materializan en la adquisición de las fotografías y uno después termina procesando las fotos. Pero al menos no conozco y por eso devuelvo la pregunta si existe una vinculación adicional aparte de eso, en esos software puntuales. La verdad que sí, o sea, son compatibles en el fondo, ¿cachai? O sea, es lo que, perdón, son compatibles en ese Víctor, caso, pero sí. yo, Está bien. yo creo que la Dígame. pregunta es si ese planificador Ujú. realmente es en función de las propiedades o los algoritmos del software, o es un planificador, por ejemplo, el que tiene todo dron, porque al final los, No, los sí, la verdad que se puede configurar todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama? Al menos yo he trabajado con Agisoft, ya, pero a mí me pasa justamente lo que mencionaste anteriormente, que hay veces que yo he tenido que recibir trabajo sin yo haber hecho ujú, la planificación claro. y tengo que darle nomás con el tema del procesamiento de la Y imagen. luego, fíjate, Víctor, otra ventaja que le veo yo a Context Capture es que todos sabemos que cuando tú tomas la información cenital desde arriba y tienes sobre todo elementos verticales, quedan como si estuviesen derritiéndose, ¿no? Todos sabemos Claro. ese efecto porque no tienes la cantidad de fotos suficiente. Si, como dijo muy bien Jan, tú puedes incorporar no solamente las fotos, sino una escena de escáner láser, por ejemplo, en superficie, un escáner láser fijo o móvil. Si es móvil, tienes que tener fijada la trayectoria del escáner junto a los puntos, pero entonces procesa las dos cosas, es decir, con la nube de puntos mejoras, y entonces te salen
unos resultados de verdad Mucho fabulosos. más. Y no te digo, no, porque yo también soy ingeniero civil y empleo toda esta tecnología en estos temas y la calidad sorprende, es muchísimo más. Y bueno, yo si le voy a mandar, pues no sé si lo tiene Jan, se lo voy a mandar. Yo tengo un artículo que se escribió hace tiempo de la Sociedad Geológica de los Estados Unidos analizando precisamente estos software, o sea, una sociedad independiente que, bueno, hizo unos análisis, unos estudios y esto es de hace 3 o 4 años y Context Capture ha mejorado mucho en estos años y no cabía Sí. duda que la calidad final de cualquiera de los productos, la malla, la nube de puntos y la ortofoto es muchísimo mayor. Pues eso se lo voy a pasar a Jan, si no lo tiene, lo voy a buscar para que os lo facilite si queréis. Sí, por supuesto, Manuel. Ahí quedamos atentos a la recepción de ese documento para inspeccionarlo. Ok. Y, o sea, al menos en la práctica yo me di cuenta que era ya mejor en cuanto a la calidad del producto que genera. Pero es importante visualizar también los artículos que hay al respecto. Ok, muchísimas gracias Manuel por eso y vamos a ir a compartir con los participantes esa información que nos puedas mandar. Bueno, no hay más preguntas. Para terminar, dos cosas. En el chat ahí agregamos un link de un formulario, si nos pueden colaborar, que es para una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante tener ese feedback que nos permite ir mejorando día a día, así que les pedimos ahí ese favor. Es muy cortito, así que no les va a tomar mucho tiempo. Y lo último, para quienes quieran comenzar a conocer este software, nosotros vamos a hacer la segunda versión, digamos, de un taller práctico, que lo tenemos con fecha taller Para el 2 de 2 septiembre. de septiembre, correcto. Y lo interesante del taller es que, bueno, van a poder trabajar directamente en una sesión de 2 horas con el software y van a quedarse también con una licencia en demostración por 15 días. Así es que, Walter, yo me imagino que tú vas a mandar el detalle Sí, por supuesto. de esa información para que lo puedan ver. Acá, de todas maneras, estamos mostrando. Ahí te doy la palabra, Walter, si quieres agregar algo. Sí, bueno, lo importante es que además para los participantes de este seminario hay un descuento especial para ese taller, por lo tanto ustedes van a salir beneficiados con un descuento que no deja de ser interesante. Ahí estamos viendo en la pantalla los valores, el valor normal y el valor para la gente que participó en este seminario. Tanto el taller como este seminario se les entregará un certificado de participación de Bentley Institute. Así que eso también es importante. No deja de ser interesante tener estos certificados porque al momento les puede servir para publicarlos en LinkedIn o para alguna postulación de algún trabajo. Eh, Eso. Eh, yo les voy a estar enviando un correo con la información, así que estén atentos a lo que les vaya llegando. Perfecto, perfecto. Bueno, yo de mi parte entonces solamente agradecerles la participación y el acompañamiento que hemos tenido de ustedes. Los dejamos invitados, todas las semanas estamos teniendo actividades. La próxima semana tenemos un interesante webinar gratuito también, donde vamos a hablar de una solución eh, de mucho valor, en realidad agregado, que es Syncro para todo lo que es la parte 4D, así que les van a, si es que no lo han recibido, van a recibir prontamente la información. De todas maneras, en nuestras redes sociales está toda la información publicada. Y también para el 25 de agosto, para cerrar el mes, tenemos un tercer taller de la parte estructural. Así que bueno, estamos con todas las semanas alguna actividad. Darles las gracias de mi parte. Yo me despido, darte las gracias, Jan, a Walter Rodrigo, también, y nos estamos Rodrigo, Sí, dime. se me olvidó algo importante. Para quienes llegaron un poco atrasados a este seminario,
no se preocupen, les vamos a hacer llegar un link para que puedan ver el video del seminario completo por si se perdieron al inicio. Sí, exactamente. Eso, de mi parte, Sí. muchísimas gracias. Saludos a todos. Por mi parte también me despido. Muchas gracias a los asistentes, a quienes estuvieron conectados hasta esta hora de la tarde. Un especial saludo al profesor Juan Carlos Bielma, que también nos estuvo visualizando el día de hoy. Y así que muchas gracias. Cualquier consulta, estaremos siempre atentos a todas nuestras redes sociales y correo electrónico. Así que mucho gusto y que estén muy bien. Muchas gracias a todos, buenas noches.